Como bien les hablábamos antes de la pausa, queremos contarles acerca del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín que se debate en el Consejo de la Ciudad y que aparte de esto se está socializando con la comunidad en diferentes barrios. Por eso estamos con el director de Planeación de la Ciudad, el señor Jorge Pérez. Bienvenido, muy buenos días, y el tema que nos convoca hoy es la movilidad. Buenos días, un tema trascendental para las ciudades actualmente. ¿Qué va a pasar con la movilidad en ese Plan de Ordenamiento Territorial, director? Nuestra apuesta es porque lo que hemos hecho como sociedad por muchos años, que es un acumulado muy valioso de apostar por un sistema de transporte integrado de alta calidad, pues se pueda concretar en una manera de vivir la sociedad de manera más accesible, de manera más integrada a la vida urbana. Nosotros, en el planteamiento del plan de ordenamiento que tiene esta ciudad, propone crecimiento hacia adentro, una ciudad compacta, que significa que habitemos muchos más de mejor manera el interior de la ciudad, y ahí es donde están las grandes dotaciones de servicios y de transporte. Por lo tanto, movernos, combinando los sistemas peatonales y de bicicletas con los sistemas colectivos y masivos, es la alta prioridad. Hay un reto ahí grande, y es los antioqueños se movilizan más que todo en sistema de transporte como vehículos particulares, también sistema de transporte público y poco a pie. Usted me está hablando de una ciudad para el peatón. ¿Cómo romper con este paradigma y lograr que la ciudad sí sirva hacia el futuro para este tipo de personas? Eso es más un mito que una realidad. La mayor cantidad de viajes urbanos que se hacen en Medellín inician y se hacen a pie. Lo que pasa es que los más notorios o notables son los del vehículo particular. Nosotros tenemos una apuesta en el plan de ordenamiento por una sociedad más equitativa, en donde se configuran las mayores tasas de inequidad en la funcionalidad de las ciudades en el transporte particular. Nosotros tenemos solo 14% aproximadamente de motorización en vehículo particular automóvil, y sin embargo invertimos más del 60% de nuestros recursos en infraestructuras para ese tipo de movilidad. La apuesta es no abandonar el carro, por supuesto que es una de las opciones de la movilidad, pero es privilegiar que una ciudad más sostenible, una ciudad más equitativa, más funcional, que incluiría una ciudad que funcionaría mejor para quienes se movieran en automóvil, debería ser una ciudad que ponga en prioridad las movilidades de cercanías a través de las redes peatonales y de bicicleta, y después el sistema integrado de transporte, metro, Metroplus, tranvía y Metrocable. Y ahí entra otro reto, el de la seguridad, porque mucha gente preferiría ir al trabajo en bicicleta o a pie, pero infortunadamente siente temor de salir a la calle fuera de un vehículo. Medellín ya aprendió de la idea de que los bandidos nos hicieron abandonar la ciudad. Durante los años 80 y 90 Medellín abandonó el espacio público, abandonó la vida cívica de cuenta del terrorismo y la violencia. Y aprendimos a reconquistar la ciudad para nosotros. Nosotros tenemos que entender que la ciudad más segura es la ciudad más habitada. Eso es un asunto de combinar esfuerzos y estrategias, pero nosotros pensamos que la vida urbana y la vida en la ciudad es la vida en el espacio público y en la calle. Ahora, debo decir un dato que es bien importante. La forma como se estudia cuál es el nivel de saturación de la movilidad en una ciudad es cantidad de vehículos por 1000 habitantes. Medellín está más o menos en la mitad de lo que es el estándar de límite mundial aceptable, que son 700 vehículos por 1000 habitantes. Nosotros estamos alrededor de 343. Y sin embargo tenemos brechas muy grandes, donde hay comunas en 111 vehículos por cada 1000 habitantes y comunas como El Poblado con 1230 vehículos por 1000 habitantes, que es casi el doble de la tasa de saturación global. Y Envigado está en cerca de 750, que eso habla de un debate que debemos dar en nuestra sociedad de si es verdad que Medellín tiene la movilidad colapsada, o es la comuna del Poblado y el municipio de Envigado quienes tienen colapsada la ciudad. Ahora, ¿qué va a pasar con los sistemas masivos de transporte? La gente prefiere comprar moto muchas veces porque le sale mucho más barato pagar una moto que pagar bus o pagar metro, y lo que implica el desplazamiento. Las motos ya casi están igualando el parque automotor particular. ¿Qué pasa con los sistemas masivos de transporte? ¿Se van a mejorar? ¿Hay un plan especial para que la gente vuelva a utilizar el metro, los buses? Hay temas que no regula el plan de ordenamiento territorial, y eso es importante, digamos, en este esfuerzo pedagógico que hacen los medios con la comunidad. El POT regula, pero quien define las políticas públicas y las normas específicas sobre la movilidad son las autoridades de movilidad y transporte.
Nosotros tenemos estrategias como sociedad hace ya mucho tiempo para fomentar el uso del transporte masivo y colectivo, pero es verdad que requerimos fortalecer eso, avanzar mucho más rápido en consolidar el sistema integrado, el TPM y todas las apuestas que hoy está liderando nuestro alcalde Aníbal son claves en esa dirección, pero también tenemos que tener una sociedad que defina movilizarse de manera diferente. Es que el carro no es un enemigo, sino es una opción, y nosotros lo que pasa es que le hemos convertido en la única opción en muchos sectores. ¿Y qué pasa con el metro, por ejemplo? Es decir, ya viene tranvía, ya vienen 2 cables nuevos también, sí, que eso hace parte del... En el marco del plan hay varias alternativas que hacen parte de la planeación estratégica que han desarrollado no solo los sistemas generales de transporte del Valle de Aburrá, sino las propias entidades como el Metro y Metroplus. Nosotros tendremos que consolidar el corredor de Metroplus completo, tendremos que consolidar también el tranvía de la 80, que es una gran apuesta que armaría, digamos, un sistema integrado muy potente, y están previstos algunos otros metrocables. Todo eso hará parte de la agenda en los próximos años. Espacio público, ¿cuánto se va a incrementar según el POT y el espacio para las bicicletas? Esa es una noticia que nos tiene realmente felices porque pues hemos venido pues discutiendo y construyendo colectivamente la apuesta por el cinturón verde metropolitano y el proyecto Parque del Río. Esos 2 elementos, sumados a otra serie de estrategias que integran el POT, nos permiten, digamos, tener certeza que en el periodo de vigencia del POT nuevo, la ciudad podría duplicar sus indicadores de espacio público, tanto efectivo en términos de área urbana, como del sistema integrado de espacio público de toda la ciudad. Es una noticia extraordinaria porque digamos, incrementar 1 punto ya es un gran logro, y aquí estamos incrementando más de 3 puntos en el área urbana y más de 7 en el total de la ciudad. Infraestructura vial, más vías, más puentes, más... El plan no define detalles de la infraestructura, lo que define son las estructuras mismas, o sea, los corredores, las áreas, los ámbitos, las secciones viales y las normas generales. ¿De pronto carril exclusivo para motos? Que esa es otra discusión. Pero son propuestas, digamos, que hacen parte del concepto de movilidad y será la política pública. Recordemos que el POT tiene una vigencia de 3 periodos de gobierno y cada uno de sus alcaldes tendrá la posibilidad de ir implementando diversas acciones desde el plan de ordenamiento territorial, o sea que tenemos 15 años para ir concretando, pero ese es el objetivo, el que tú mencionas, que haya una movilidad mucho más creativa en sus decisiones y mucho más racional, mucho más segura, sobre todo porque en la movilidad tenemos uno de los factores de muerte violenta más críticos de nuestra sociedad. Está visto que no va a disminuir ni la venta de vehículos, hablando de carros, ni tampoco la venta de motos. ¿Cómo hacer que una ciudad como Medellín no colapse con ese incremento del parque automotor? Es un asunto que no es tan difícil, pero para la sociedad suele ser muy complejo de entender. El asunto es: no usamos más el metro, no usamos más los sistemas colectivos porque hacen falta andenes, porque hacen falta sistemas integrados, porque entonces no hacemos eso y entonces tenemos que depender del carro, pero como dependemos del carro no hacemos aquello. La idea del POT es equilibrar, priorizar y definir una agenda realmente por la equidad, que todos nos vaya mejor y que vivamos mejor. ¿Cómo será Medellín o cómo se la imagina, director, en 15 años? Yo me la imagino como una ciudad mucho más incluyente, una sociedad en la cual podamos tener mucho más acceso a los servicios urbanos todos, donde tengamos preservadas las áreas de borde y el área natural de las montañas como un patrimonio colectivo, y donde tengamos una vida urbana madura, con una movilidad más sostenible, con un medio ambiente más sostenible y con calidad de vida para todos. ¿Y cómo hacerle entender al ciudadano y que el POT sirva de herramienta para que la gente entienda esa importancia de utilizar otros sistemas de transporte diferente al vehículo particular? Yo creo que tenemos que dar diálogos ciudadanos amplios. Esta es una ciudad que ha tenido ya una tradición importantísima en eso. De hecho, la crisis que tuvimos en los años pasados fue posible, digamos, superarla a partir de eso, de un inmenso diálogo colectivo. Medellín, de hecho, tuvo el Foro Urbano Mundial porque es una evidencia de que como sociedad urbana ha logrado madurar grandes cosas, y me parece que el reto es ese, es capitalizar por un lado de manera inteligente los esfuerzos que hemos hecho en infraestructura, porque es que los hemos pagado con el trabajo de todos los ciudadanos, como el metro y todos los sistemas complementarios, y aprender a vivir de una manera más amigable, más tranquila en la ciudad, y usando medios que son no una alternativa que nos estamos inventando en el POT, sino una tendencia global en la cual las grandes ciudades están teniendo alto nivel de éxito. Tenemos mucho de qué hablar, director, el tiempo es muy corto, no sé si lo comprometemos de una vez y nos acepta más invitaciones y hablamos un poco más de todo lo que tiene este plan de ordenamiento, que es bastante amplio. Sí, nosotros aceptamos encantados, porque lo que queremos es que
la ilusión que tenemos nosotros la tengan todos los ciudadanos con el futuro de Medellín. Hoy usted también tiene una reunión importante en torno al POT. ¿De qué será? Es que venimos trabajando hace 3 semanas con el Consejo de la Ciudad de la Comisión de Ponentes, entonces la agenda es de 7 a 10 Comisión de Ponentes estudiando el articulado, de 10 a 2 sesiones públicas con la comunidad explicando todos los componentes, y de 4:30 de la tarde en adelante estamos yendo a las comunas y a los corregimientos. Son 21 sesiones pues de trabajo de una intensidad muy grande, pero también de inmensos aprendizajes. ¿Ya se habla de pronto de algunas modificaciones al texto que ustedes propusieron? Por supuesto, hay algunas personas que le dicen, no, es que nosotros conocimos la versión tal y van en la versión otra y no sé qué. Claro, porque el POT está en construcción, el POT no está definido, el POT está formulado.